Hola, ¿cómo están? Hoy 3 de febrero se cumple un mes del secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama Cilia Flores, tras un ataque desigual e ilegal que emprendió Estados Unidos. Hoy, en este programa especial del Mapa, vamos a analizar todos los escenarios. Nos acompañan Jean-Paul Mertz y Atilio Borón. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender qué pasó aquel 3 de enero de este año. Veamos. Venezuela ha enfrentado un ataque desigual, pero en medio de la ratificación de su resistencia. Despleguemos nuestro mapa mundi y vamos a identificar con los colores de su bandera a Venezuela. Ahí lo tenemos. Un país rico, hay que decir, en petróleo, gas natural, oro, diamantes, con recursos hídricos y suelos fértiles. Una nación soberana, con un presidente constitucional que además había consolidado el impulso de su economía con 14 motores, a pesar de las más de 1000 sanciones que siguen pesando sobre esta nación suramericana, impuestas de manera unilateral por Occidente. Aquel 3 de enero, sin embargo, del año 2026 se llevó a cabo un ataque desigual, ilegal por parte de Estados Unidos, que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Ahí los vemos en nuestro mapa. Estos ataques se realizaron en la capital, en Caracas, y en los estados La Guaira y Miranda, dirigidos principalmente hacia la población civil y militares, dejando más de 100 personas asesinadas, entre ellos 32 militares cubanos que formaban parte de la seguridad del presidente venezolano. Los lugares atacados fueron la base aérea de La Carlota, la base aérea de Charallave y el aeropuerto de Liguerote en Miranda, el Hatillo, el comando de la milicia bolivariana, el fuerte Huaycaipuro y el fuerte Tiuna en Caracas. El puerto de La Guaira y la base naval de Meseta de Mano también fueron impactadas por los misiles estadounidenses. Allí se ubicaban en el volcán antenas de comunicación telefónica. Sumemos más datos. Tras el secuestro del presidente de Venezuela, los ciudadanos se movilizaron en todo el país y también en el resto del mundo, hay que decir, para exigir la restitución y liberación inmediata al presidente constitucional. Han denunciado un ataque directo contra su soberanía y también la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezaba un homenaje rindiendo honores a quienes enfrentaron sus vidas en defensa de la soberanía nacional, en defensa de la patria. Los efectivos que resultaron heridos durante el ataque del 3 de enero, entre ellos 24 militares venezolanos, también brindaban testimonios de lo ocurrido. Esto forma parte también de una agenda que ha sido enmarcada para rendir homenaje no solamente a venezolanos, sino también a cubanos y ratificar esta alianza internacional de hermandad que mantiene Venezuela con Cuba. Durante este mes se han enfocado también a atender a las principales víctimas que perdieron sus viviendas a causa de los ataques. En imágenes en nuestro mapa también se refleja el antes y el después de esta agresión. Mientras Estados Unidos lanza misiles para destruir, la revolución bolivariana garantiza la reconstrucción de las mismas y precautela sobre todo una agenda de paz. De esto y más hablamos hoy en este programa especial del Mapa. Nos acompaña en nuestros estudios Jean-Paul Mertz, internacionalista, nos acompaña en directo también. Gracias por su tiempo para Telesur. Qué gusto tenerlo en este programa especial. Sí, bueno, en un momento que ha sido de shock tremendo para toda la población venezolana, una acción que vulnera el derecho internacional, que lamentablemente acabó con lo que fue el respeto a la soberanía por parte del gobierno de los Estados Unidos, una medida que, digamos, si bien se tenía dentro de las previsiones, se pensaba que no fuese a ser realmente de esta forma, porque justamente
se pensaba que había cierto nivel de respeto ante el derecho internacional. Lamentablemente las declaraciones del presidente Trump, luego de esto, de que solo su propia moralidad iba a guiarlo en cuanto al tema del relacionamiento con el resto del mundo, y vemos esta moralidad siendo puesta en duda por el tema de los archivos recién liberados respecto a los correos que llevó este señor Jeffrey Epstein. Entonces ahí tenemos cómo hay un verdadero peligro, no solo para Venezuela, sino para todo el mundo. Justamente esta agresión contra el país que dejó a la población, en primer lugar, en shock, pero no en el sentido de haber una incertidumbre frente al futuro, sino en el sentido de, aún cumpliendo nuestra labor, hay una situación fuerte que hay que hacerle frente. Y en base a esto, justamente el gobierno bolivariano tuvo una respuesta muy pronta. También todo el pueblo organizado salió a la calle en la misma madrugada para garantizar la paz social y evitar que hubiese también intentos de desestabilización en el mismo momento de la acción llevada a cabo por los Estados Unidos. Entonces, esto permitió clarificar un poco el panorama de que no se trataba no va a ser tan fácil para los Estados Unidos el tratar de cambiar el rumbo que el pueblo venezolano escogió desde el 2 de febrero de 1999. Con la llegada de la revolución. Con la llegada de la revolución bolivariana, sino que justamente a pesar del golpe, a pesar de la situación fuerte a la que ha sido sometida Venezuela por este vil ataque que vulnera, nuevamente hay que reiterarlo siempre, vulnera el derecho internacional en toda su expresión, porque habla del respeto a la soberanía de los estados, habla de la inviolabilidad del espacio aéreo y terrestre de un país, y por tanto es algo que no se debe olvidar, no van a olvidar los venezolanos este tipo de agresiones. Sin embargo, la respuesta ha sido calma, la respuesta ha sido enfocarse en la reconstrucción, en mantener, digamos, el liderazgo de la revolución bolivariana dirigido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y a partir de allí generar una situación en la cual, a pesar de la búsqueda de Estados Unidos de hacer el mayor daño posible, demostrarle que en Venezuela el liderazgo de la revolución bolivariana puede hacer frente a todas las situaciones que se le puedan presentar. En medio de esta radiografía tan interesante que nos marca nuestro invitado Jean-Paul Merz, para poder entender la esencia de esta revolución bolivariana, también tocaba otro aspecto que creo que es clave en este programa especial: el sistema internacional, el derecho internacional. Para ellos también sumamos desde Argentina, nos acompaña el politólogo y sociólogo, experto también en análisis internacional, el profesor Atilio Borón. Profesor, qué honor tenerlo en el programa hoy. Bienvenido. Y le hago la pregunta de rigor. ¿Qué ha representado este ataque a Venezuela, no solamente para América Latina, sino para el mundo? Mira, Paola, para mí esto representa el certificado de defunción del orden mundial de posguerra, el derrumbe del derecho internacional, el derrumbe de la Carta de las Naciones Unidas, el arrasamiento de todos los convenios internacionales, especialmente los de Viena y Ginebra, que tienen que ver con las relaciones diplomáticas entre los estados. O sea, hemos destruido ese orden que de alguna manera se fue pensado para mantener un equilibrio con la Unión Soviética en los años de la posguerra. Luego se derrumba la Unión Soviética, Estados Unidos lo redefine a ese orden, ¿verdad? Le llama pomposamente orden mundial basado en reglas. En realidad eran reglas que favorecían a Estados Unidos, pero que de alguna manera tenían que proteger, bueno, la inmunidad de las naciones, no se podían secuestrar presidentes, ni invadir, ni nada, pero Estados Unidos acabó con eso. Tú dirás, es la opinión de un analista. Bueno, es también la opinión del primer ministro de Canadá, cuando dijo, ese orden murió y además funcionaba mal. O sea que es una fecha simbólica de enorme significación. No es la primera vez que Estados Unidos secuestra a un presidente. Recordemos lo de Noriega en el 89,
1989, recordemos Jean Bertrand Aristide en el 2004 en el contexto de la guerra de Irak, pero nunca lo había hecho en un país sudamericano y de las dimensiones que tiene Venezuela. Y por eso estamos ahora en un nuevo escenario internacional post 3 de enero con significación para todo el mundo, ¿verdad? Porque los principios fundamentales que regulaban las relaciones entre las naciones han quedado pisoteadas precisamente por el país que se supone que era la autoridad final para garantizar ese orden. Hoy en día ya no existe y por eso podemos ver fenómenos muy aberrantes, como por ejemplo la continuación del genocidio en Gaza sin que haya la menor tentación por parte de los gobiernos europeos, mucho menos de Estados Unidos, de detener al señor Netanyahu, que viaja por toda Europa sin ninguna clase de problema, a pesar de una orden de captura que tiene por la Corte Penal Internacional. O sea, estamos en una época radicalmente distinta, nueva, en donde impera la ley de la selva y tenemos que tener mucho cuidado y por eso fortalecer la articulación entre los países de América Latina, gobiernos, movimientos sociales para defendernos de esta agresividad fenomenal que está demostrando el imperialismo norteamericano va a ser fundamental para nuestra sobrevivencia, ¿no? Y en medio de toda esta desestructuración, si vale el término, profesor Atilio Borón, le pregunto a Jean-Paul Meurthe, si Venezuela no hubiese tenido la constitución que tiene, no hubiese articulado de manera preventiva ese decreto que fue firmado por el presidente constitucional Nicolás Maduro, hoy Venezuela no tendría una presidenta encargada, hoy no tendría un funcionamiento institucional. Es decir, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, habla de un nuevo momento político. ¿A eso se refiere? ¿Cómo entenderlo? Sí, la situación es saber que se vive ahora bajo una amenaza permanente del uso de la fuerza por parte de Estados Unidos. Ahora, es importante darse cuenta de que dentro del propio Estados Unidos la situación política, económica y social no está consolidada y que justamente este tipo de acciones, más que marcar una nueva manera de hacer las cosas, yo me aventuraría a decir que se trata de una maniobra de desespero ante un escenario interno que poco a poco se está cayendo a pedazos, no solamente por una situación particular respecto a esa moralidad de que hace alusión Trump, sino también a un hecho que es que avanza la desdolarización del mundo, de que la amenaza contra Venezuela dirigida más adelante contra Groenlandia ha hecho que comiencen a sonar las alarmas incluso dentro del establishment de Europa, Canadá y Occidente, que ha sido, digamos, los mayores aliados de Estados Unidos durante toda la época de la Guerra Fría, y esto hace que justamente comience, así como hay una búsqueda por parte del gobierno de Estados Unidos de tratar de imponer de alguna manera tanto en el nivel interno de su país como en las relaciones internacionales, tratar de imponer directamente una política en la cual ellos simplemente aplican el excepcionalismo, es decir, no están sujetos a ningún tipo de regla y son, digamos, la principal potencia nuclear y por tanto quieren aprovechar eso para mantener una amenaza permanente del uso de la fuerza contra el resto de los países, así sean países aliados, frente a una realidad en la cual ni siquiera sus mayores aliados en la región, yo pondría por ejemplo el caso de Argentina, el caso de un presidente como Milei, que totalmente sumiso a lo que serían las políticas exteriores estadounidenses, tuvo que hacer contactos con el gobierno de la República Popular China para desarrollar las relaciones comerciales con ellos, porque aún con el dominio casi total de Estados Unidos, del espectro político en ciertos países de la región, Estados Unidos no puede garantizar ese control, que ese control se transforme en un verdadero intercambio comercial, porque Estados Unidos está en decadencia la producción, está en decadencia y solo le queda la fuerza militar, pero esa fuerza militar también no implica que
efectivamente, vamos a hacer otra analogía histórica. En cuanto a comienza el proceso de liberación de Venezuela como país independiente, más que todo la época anterior con las reformas borbónicas, se le impuso a través de la llamada Compañía Guipuzcoana una especie de protectorado en el cual no podía comerciar con el resto de los países y tenía solo un barco al año. La situación que está pasando de manera análoga con Estados Unidos es que trata de generar un cierre del mercado latinoamericano para China, para tratar de establecer una demanda exclusiva, pero ya se ve en ejemplos de países aliados, El Salvador, Argentina, o sea, un país tan pequeño como El Salvador, y Estados Unidos simplemente no puede cubrir con su producción la demanda de los países latinoamericanos, que incluso siendo de derecha deben recurrir a China. Entonces estamos ante una medida que se puede ver a todas luces de desesperación. Lamentablemente esto es muy peligroso para el mundo. Cuando hay un gobierno desesperado, como el que está en Washington, con un gran arsenal nuclear, disparando a su propia población, atentando contra el derecho internacional y tratando de alguna manera de salvaguardar mercados y recursos naturales, a pesar de que realmente no tiene la capacidad para poder volver a entrar a una digamos, competencia en condiciones iguales en el libre mercado con China, con los países BRICS. A pesar de todo esto, esto implica que justamente quiere tratar de generar el mayor daño posible antes de admitir la necesaria retirada de ese intento del papel de hegemón que fracasó ante todos los niveles en el escenario mundial. Y esto además resulta tan interesante, profesor Atilio Borón, cuando inclusive los pronunciamientos no vienen solamente desde el ala demócrata. Recientemente la administración de Trump, su partido perdía las elecciones en uno de los estados claves, Texas, donde además no se convierte en un termómetro para las elecciones de medio término, sino también porque allí están las mayores empresas contratistas de defensa. Le invito a que podamos compartir lo que reseñaba este senador republicano a través de nuestra leyenda. El senador por Kentucky, Ron Paul, republicano hay que decir, señalaba esto en medio de esta sesión que se había desarrollado con la presencia del secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio, cuando él trataba de explicar qué había sucedido el 3 de enero del 2026 en ese ataque desigual, ilegal que emprendió contra Venezuela, secuestrando a su presidente y también a la primera dama. Él sentenciaba esto: solo el Congreso decide cuándo Estados Unidos entra en guerra. Llamar a un ataque militar fuerzas del orden no cambia la Constitución. Si una potencia extranjera bombardea nuestras defensas y capturara a nuestro presidente, nadie negaría que fue un acto de guerra. El criterio debe aplicarse en ambos sentidos. Lo dijo Ron Paul, senador de Estados Unidos por Kentucky. Profesor Atilio Borón, esto abre un escenario también quizás, no sé si delicado, pero al mismo tiempo también difuso en cuanto a ese mapa político que podría enfrentar para las elecciones de medio término el hoy inquilino de la Casa Blanca, en medio de todas estas ilegalidades que sigue cometiendo. Ya Jean-Paul Mears hablaba de disparar a ciudadanos estadounidenses. Los está asesinando. El enfermero Alex Pretty, la madre de familia Renee Wood, son dos ejemplos claros. Con esta deportación, criminalización de la inmigración, una amenaza latente a Irán, el ataque a Venezuela, el secuestro a su presidente, es decir, se van sumando muchas ilegalidades que ponen en entredicho también a un presidente que se autoproclama como presidente de paz. ¿Qué decir sobre esto? Mira, que primero, la opinión pública en Estados Unidos está mayoritariamente condenando al ataque que hizo Estados Unidos y el gobierno de Trump en contra de Venezuela. Las encuestas dan de 70 para arriba, ¿no es cierto?, del rechazo. Segundo, hay una desintegración del bloque MAGA. Claramente Ron Paul, el senador que usted mencionaba, Paola, es uno de los más importantes en el Senado. Que él haya dicho lo que dijo no es cualquier cosa, es alguien que tiene una gran
gravitación muy fuerte entre sus colegas del Partido Republicano. Luego tiene otro problema el presidente Donald Trump, que es que el juez que está a cargo del proceso donde se va a juzgar al presidente constitucional Nicolás Maduro y a Cilia Flores es Alvin Hellerstein, un hombre muy mayor, 92 años, pero reconocido por su absoluta independencia de los poderes de turno. Y algunas cosas que se han venido filtrando, que me han llegado a mí, digamos, y con pedido de máxima absoluta discreción, es que Hellerstein parecería que estar cada vez más inclinado a decir de que no hay un caso y que por lo tanto debe de resolverse la liberación del presidente Maduro. Eso sería, digamos, una bomba de hidrógeno en el medio de la Casa Blanca. ¿Te das cuenta? Porque todo había sido armado de una manera tal que parecía que perfectamente encajaban las piezas. Pero cuando el fiscal dice no hay cártel de los soles, que era básicamente el argumento fundamental, 50 millones de dólares por la cabeza del jefe del cártel de los soles, y el propio fiscal reconoce que no existe el cártel de los soles, bueno, esto abre todo un escenario en donde de repente Hellerstein le va a dar una orden al gobierno de Estados Unidos: devuelvan al señor Maduro y a su señora esposa a su país. ¿No te imaginas lo que sería esto? Una bomba, digamos, tremenda en el medio de la oficina oval de la Casa Blanca. Porque la maniobra realmente, como tú decías, ha sido ilegal, ilegítima, contraria al derecho internacional, precedida además por más de 100 ejecuciones extrajudiciales en las famosas narcolanchas, en donde Estados Unidos violó ya no, digamos, la ley internacional, violó la legislación interna de Estados Unidos. Va a ir mucha gente presa del gobierno de Estados Unidos, de la Fuerza Armada de Estados Unidos, por todo este asunto. Entonces creo que Trump está muy preocupado. Las perspectivas para la elección de noviembre son malas para él en este momento. Vamos a ver qué pasa, falta mucho tiempo, pero la economía no da signos de mejoría, ni los va a dar. Fíjate que los petroleros que él reunió para decirle, bueno, vayan e inviertan en Venezuela, estuvieron absolutamente cautelosos, porque ellos saben de que realmente no hay condiciones como para hacer una inversión al estilo de lo que quiere Donald Trump. Y en todo caso, lo que sí es algo muy significativo, que lamentablemente no ha sido muy tomado en cuenta por muchos analistas, es que con la decisión de Donald Trump de decir que tiene que haber una sucesión institucionalizada y que por lo tanto la persona encargada del gobierno en Venezuela es la compañera Delcy Rodríguez, está diciendo que los datos que se manejaron para las famosas elecciones del 2024 eran falsos y que en realidad nunca había ganado la elección Edmundo González y María Corina Machado. ¿Por qué? Porque la CIA le informó a Trump, mire, estas dos personas no representan a nadie allá en Venezuela, y si los llega usted a cometer el error de instalar por arriba como gobernantes, lo que ahí va a seguir es primero caos y luego a esta gente la van a sacar corriendo de muy mala manera. Por eso es que Trump, ¿verdad?, a partir de ese dato de la realidad, en un reconocimiento tácito de que Maduro ganó las elecciones, dice no, que siga el chavismo gobernando Venezuela. Y por lo tanto, el famoso objetivo del cambio de régimen, el regime change que hablan tanto, no se produjo ni se va a producir porque no hay una fuerza social que pueda realmente sustituir la fuerza social organizada que tiene el chavismo en Venezuela. Una articulación que además ha sido clave desde el primer momento, no solamente con la gente en la calle, que también nos contaba Jean-Paul Marx, sino también el hecho que ha formado parte de esta fusión perfecta, policial, militar, que ha garantizado a la fuerza del orden, también articulada en este decreto que se ha convertido en clave, premonitorio, dirían algunos, establecido desde el propio presidente constitucional Nicolás Maduro, que lo venía señalando días antes de lo que fue aquel fatídico 3 de enero del 2026. ¿Qué escenarios se abren a partir de este momento? Un nuevo momento político, dice la presidenta encargada, una agenda energética, pero también una agenda de paz. ¿Qué representa en estos momentos? Me gustaría analizarlo al regreso de la pausa con el profesor Atilio Bolón y también con nuestro invitado en estudio, Jean-Paul Marx, no sin antes revisar nuestra escala. Queremos
compartir con todos ustedes nuestro micrositio a través de nuestra multiplataforma Telesur. Hoy en nuestra escala la compartimos. A través de este micrositio usted podrá tener información en tiempo real desde el minuto cero de aquel 3 de enero del 2026. Podrá encontrar información, desarrollo informativo, además una capite donde usted puede escribirle una carta por la libertad del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Puede también encontrar información fidedigna, directa de los acontecimientos. La verdad de Venezuela en nuestro micrositio con un desarrollo cronológico de todos los sucesos de la agenda que forma parte de trabajo para garantizar la democracia, la paz y seguir defendiendo la soberanía de Venezuela. De esto y más hablamos al volver. De los ataques desiguales e ilegales que emprendió Estados Unidos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y también la primera dama Cilia Flores, Venezuela demuestra con actos de resistencia, mientras el pueblo exige la liberación de su mandatario. Las instituciones del Estado refuerzan la gobernabilidad, el respeto de la institucionalidad. Todo esto marcado también en una agenda energética y en una agenda de paz. Vean esto. Con marchas, murales, espectáculo de drones y diversas expresiones culturales, el pueblo venezolano reitera su rechazo a la acción injerencista y exige la liberación del presidente Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores. Esa receta ya la han utilizado, lo hicieron en Irak con Saddam Hussein, lo hicieron con Gaddafi y hoy quisieron hacerla con el presidente Nicolás Maduro, pero no pueden porque incluso la Corte de Justicia norteamericana desestimó esta acusación. Aquí todos sabemos que fue por petróleo. Ante este ataque, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que Delcy Rodríguez, en su condición de vicepresidenta, asumiera las facultades de presidenta encargada. Ante esto, la mandataria recibió las insignias como comandanta en jefa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un acto de lealtad con más de 3.000 soldados presentes, siguiendo los preceptos de la Constitución. Nuestra lealtad a la Constitución Nacional y a su presidenta encargada es absoluta, porque entendemos que defender su gestión es defender la continuidad del gobierno y la integridad del pueblo venezolano. Como parte de la defensa estratégica, el gobierno anunció la creación de la Oficina Nacional de Seguridad Cibernética. El objetivo es proteger el espacio digital venezolano ante ataques y amenazas externas. Y por eso he decidido crear una Oficina Nacional para la defensa y la seguridad cibernética de Venezuela, que estará adscrita al Consejo de Vicepresidentes. Al frente de esta Oficina Nacional estará una científica, la profesora Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología, a quien pido que sus amplias capacidades, pido a los científicos, a los expertos en tecnología de Venezuela, junto al Consejo Científico Militar, que estas grandes capacidades en el ámbito de la defensa, de la ciencia y la tecnología se unan para defender nuestro espacio cibernético. La continuidad institucional también se refleja en el Poder Legislativo. La Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos para modernizar el sector y reactivar la producción afectada por medidas coercitivas. Con la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que acaba de ocurrir,
ocurrir en este edificio, en el edificio de la Asamblea Nacional, en el edificio del pueblo, se marca el inicio de una nueva etapa para la construcción de la prosperidad de Venezuela. Asimismo, Delcy Rodríguez lideró la apertura del año judicial 2026 en el Tribunal Supremo de Justicia. Allí anunció una propuesta de ley de amnistía general y la clausura del helicoide como centro de detención en un gesto orientado a la reconciliación nacional. Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. En el plano económico, Venezuela marcó un hito histórico con la salida del primer buque cargado con gas licuado de petróleo para exportación. Este logro apunta a la diversificación de la economía y al bienestar del pueblo. De esta manera se ratifica que el país no acepta órdenes de ningún poder extranjero. El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene gobierno y este gobierno obedece al pueblo. Es la reciprocidad en esa relación entre el pueblo venezolano, sus autoridades y sus instituciones. Todas esas aristas que se han venido registrando desde aquel 3 de enero del año 2026. En un mes, las actividades que marcan no solamente una agenda energética, una agenda económica, sino también una agenda de paz. Jean-Paul Mers, ¿cómo leer estos pasos que da hoy la revolución bolivariana? Porque hay un gobierno bolivariano que está al mando de Venezuela. Sí, lo importante cuando se recibe una situación de shock como la presente es no quedarse únicamente con ello, no quedarse estancado en ello, sino justamente aprovechar como los grandes líderes, tomar las situaciones y una situación negativa, hacerla, sacar el mayor provecho posible para el propio pueblo venezolano. Y en este sentido, se tiene que la propia relación con los Estados Unidos, que había sido cercenada durante la primera administración de Trump, pero con medidas que se habían aplicado desde la segunda administración de Obama, ya contra el pueblo venezolano, se comienzan a levantar porque ellos mismos ven que ese era el principal obstáculo, lo habían puesto ellos, el principal obstáculo para el comercio entre Venezuela y Estados Unidos, que son socios comerciales naturales. ¿Qué pasa? Venezuela siempre, desde el inicio de la Revolución Bolivariana, dijo: queremos buenas relaciones con todo el mundo, pero relaciones basadas en el respeto. Ahora, justamente se da esta oportunidad de poder ir saliendo poco a poco de lo que serían el impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre el país para, una vez tomado, aprovechar la inversión de otros países en la industria petrolera venezolana, aprovechar también la situación para comenzar a normalizar la relación con algunos países de otras regiones que se habían plegado, digamos, a lo que serían estos intentos de aislamiento del gobierno bolivariano, que ha permitido, por ejemplo, el reactivar vuelos con países vecinos, el generar de repente una retoma de las relaciones consulares con lo que podría ser el seguimiento a planes vuelta a la patria. Es decir,
hacer de una situación que es terrible, que no se deja de denunciar y que se va a seguir enfrentando hasta donde se pueda por parte del gobierno bolivariano, y va a seguir ser una bandera de lucha para la liberación del presidente Maduro y la primera dama Cilia Flores. Se tiene también que, sin embargo, con las acciones por parte de Estados Unidos, las cuales los propios estadounidenses, la propia administración estadounidense se da cuenta que son ellos mismos, mediante sus medidas coercitivas unilaterales, que también son violatorias del derecho internacional, eran los que estaban frenando la relación comercial que ellos querían desarrollar. Entonces, una vez comienzan a darse cuenta de esto y comienza a ver comienza a dejarse atrás esa narrativa, no solamente por parte de la administración actual de la Casa Blanca, sino que incluso los sectores progresistas, que son los que están en auge poco a poco y están consolidando su plataforma política en estos momentos en los Estados Unidos, también alzan la bandera de Venezuela, alzan la bandera de la liberación del presidente Maduro. Entonces se tiene que comienza a haber un consenso en cuanto al espectro político que brinda una oportunidad a Venezuela de superar el capítulo en el cual se le intentó, a través de medidas coercitivas unilaterales, coartar su libertad para el comercio y para las relaciones con las distintas industrias, tanto estadounidenses como europeas. Y esto además, profesor Atilio Borón, resulta siendo bastante revelador, si vale el término, porque desmonta una narrativa que por años Occidente ha tratado de tejer sobre el socialismo, sobre la revolución, y no me refiero solamente venezolana, sino también inclusive desde Cuba. Apuntar a un supuesto fracaso del modelo que emprende Venezuela, por ello se aplicaban sanciones, por eso la cantidad de personas que tuvieron que emigrar por justamente esas sanciones, bajo la responsabilidad de que en aquel momento habían pedido aquellos líderes de extrema derecha venezolanos. Sanciones y hasta invasión, ustedes recordarán. Pero esto también marca un punto de inflexión. Hoy Venezuela está exportando petróleo, lo está comercializando, ha recibido o percibido $30 millones que van a fondos soberanos, ha dicho la presidenta encargada. ¿Qué desmonta esto? ¿Cómo leer tras los movimientos que también hace Occidente? Bueno, yo creo que, Estados Unidos necesita potenciar la producción petrolera venezolana, digamos, y para eso un elemento muy importante va a ser levantar las 1000 medidas coercitivas unilaterales que estuvieron así acosando a la economía venezolana e impidiéndole tener el desarrollo normal que habría tenido en condiciones de total liberación de esa clase de sanciones. Me parece que ese es uno de los caminos por los cuales va a transitar la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Lo otro creo que es lo fundamental, es realmente avanzar en la modernización de la industria petrolera venezolana, que debido a todas estas medidas, recordemos que esto comenzó en marzo del 2015 con una orden ejecutiva del presidente Barack Obama, que realmente tomó de sorpresa a mucha gente cuando declaró que Venezuela era una amenaza excepcional e inminente a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ahora lo dicen de Cuba, la última orden ejecutiva de Donald Trump está calcada de la de Obama. Dos mentiras gigantescas, ¿verdad? Ni Venezuela ni Cuba son una amenaza excepcional ni inminente a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso es realmente una patraña. Pero bueno, hay que desmontar eso. Creo que la negociación que está haciendo el gobierno venezolano es buena en ese sentido. Creo que va a haber que, en el contexto de estas medidas económicas, no dejar de lado el fortalecimiento de la democracia comunal, porque me parece a mí que eso es la columna vertebral que sostiene el proyecto del chavismo, ¿no es cierto? Una democracia de base, de alta intensidad, y creo que no hay que perder de vista eso como una tarea inmediata en el contexto de los cambios que se han producido. Y por supuesto, presionar al gobierno de Estados Unidos en nuestra necesaria negociación impuesta por ellos, ¿verdad?, con la fuerza brutal militar
militar, etcétera, presionar por la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores, que no hay ninguna razón para que estén siendo juzgadas en Estados Unidos, lo cual es algo absolutamente ilegal, ilegítimo. O sea, me parece que por ahí van las cosas. Y de a poco creo yo que Venezuela va a poder inclusive tener una diversificación muy importante de sus relaciones comerciales, porque como decía el colega recién, Estados Unidos no puede abastecer a nuestros países. Hay un dato que habla de lo ilusorio que es esta pretensión de Donald Trump de decir China no vamos a dejar que aparezca por el hemisferio occidental. Ellos hablan de potencias extra hemisféricas, ¿verdad? Bueno, a ver, China en el año 2000 tenía un volumen de intercambio comercial con toda América Latina que según la CEPAL era de 12.500 millones de dólares. El año 2024 el volumen del intercambio comercial de China con toda América Latina y el Caribe fue de 518.000 millones de dólares. O sea, que la gravitación de China creció más de 40 veces en nuestra América. Por más que Trump no quiera que los chinos vengan, ¿no? Pero a ver, ¿a quién le va a vender Brasil? Si el primer comprador de casi todo lo de Brasil es China. El gobierno de Gabriel Boric, ¿no es cierto? Que de repente dice algunas cosas que sorprenden o muestran una cierta desubicación en el plano internacional, pero tiene a China como primer socio desde hace 20 años. Y lo mismo montones de países de América Latina. México tiene China segundo socio comercial. Entonces Estados Unidos está entrampándose en una situación en la cual Venezuela va a poder realmente navegar, va a ser zonas complicadas, nada es sencillo en ningún país, pero me parece que tiene buenas perspectivas de lograr salvar el proceso revolucionario chavista, que eso es lo fundamental, eso no se puede negociar, y avanzar en los cambios que hay que hacer en materia económica, como en su momento lo hizo Deng Xiaoping en China, como antes lo hizo Lenin en Rusia, digamos, como lo hizo parcialmente Cuba cuando se derrumbó la Unión Soviética, y como bueno, ahora tiene que hacerlo Venezuela, y yo confío que lo van a hacer y que van a salir muy bien parados. Y esto también se refería el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ¿no? Trabajar en la reforma de 8 códigos grandes que van a permitir de alguna manera también agilizar todo este tema que tiene que ver con esta modernización. Así lo decía. Nosotros tenemos leyes que son preconstitucionales y todavía están vigentes. Tenemos códigos que no solamente son preconstitucionales, son pre-Cuarta República, diputado Correa. Antes de la Cuarta República, antes del advenimiento de la máquina de escribir eléctrica, está vigente aún el Código de Comercio de la República Bolivariana de Venezuela. Y la necesidad de organizar entonces aquellas leyes que son necesarias, porque también hay leyes que han perdido vigencia, hay leyes que han perdido su funcionabilidad, entonces poder organizar las leyes que realmente tengan importancia en el proceso de acompañamiento del trabajo de la República Bolivariana de Venezuela en 8 grandes códigos. 8 grandes códigos que van desde lo comercial hasta lo penal. Es decir, hay una reforma en medio de esto, de todo un sistema que viene de la mano de una revolución absolutamente humanista. Que hay que entender en medio de una lectura geopolítica, Jean Paul, es que la revolución bolivariana ha sido la única revolución que ha logrado sentar en la misma mesa no solamente a quienes están de acuerdo, sino a quienes no la comparten, también al sector privado y al sector estatal, que ha permitido esta evolución de su economía. Con esto te pregunto, ¿qué escenario se le presenta a Venezuela de aquí a más? Sí, es muy importante tomar en cuenta que a pesar de lo indicado por la narrativa de la ultraderecha, la serie de mesas de diálogo llevadas a cabo durante los últimos años, no solamente con el sector político opositor, sino también en cuanto a temas como el económico, otros, ha permitido generar ciertos consensos en cuanto a cuáles serían las directrices principales de la economía y la sociedad venezolana. Entonces, en este sentido, no se trata de una labor exclusiva de la Revolución Bolivariana, sino guiada por la Revolución Bolivariana como garante del respeto a los derechos del pueblo. En este también
Para ello, una de las primeras labores que se tiene que llevar a cabo es, en el contexto de esta coyuntura, observar, hacer un diagnóstico general, cómo está la situación en el marco legal venezolano. Hay situaciones que por distintos procesos y distintas coyunturas quedaron en mora, pero que se pueden adelantar en estos momentos. Además, es importante, muy importante resaltar que para todo profesional del derecho sabe que las leyes no son estáticas, las leyes son dinámicas. Correcto. Y como las leyes son dinámicas, es importante cada cierto tiempo el revisar la aplicación de las mismas, el actualizar la aplicación de las mismas a lo que serían condiciones que no son las mismas condiciones del momento de la promulgación de una ley al momento presente, en el que de repente se vea necesario hacer ciertas reformas respecto a lo que sería la adaptación a la realidad actual. No se trata únicamente de hablar de la realidad geopolítica respecto a la agresión estadounidense, sino estamos hablando de la realidad geopolítica de una Venezuela centrada también en proyectos como la iniciativa de la Franja y Ruta promovida por China o el grupo BRICS, del cual Venezuela ha buscado ser miembro permanente en varias ocasiones. Entonces tenemos allí como la adaptación y la modernización de lo que sería este cuerpo legal a los tiempos modernos obedece a una dinámica que ya se estaba estudiando previamente a lo que sería la actuación estadounidense, y ya se tenía, digamos, más o menos una visión de cómo adaptarse a unos tiempos que, digamos, han pasado 60 años desde el inicio de la Cuarta República, han pasado más de 20 años desde el inicio de la Revolución Bolivariana, lo que quiere decir que la Revolución Bolivariana, que incluso en la propia Constitución se establece los mecanismos para dinamizar la aplicación de leyes, el reconocimiento a derechos también, toda esta serie de situaciones se hacen que sea necesario, que sea un paso que se ve esta adecuación a los tiempos como algo que se tenía desde hace tiempo buscar aplicarse, pero que justamente en el medio de esta coyuntura se toma la oportunidad para adaptarse justamente a lo que sería la resistencia de la Revolución Bolivariana frente a un intento de amenaza permanente del uso de la fuerza. Y a esto me gustaría también sumar un nuevo escenario que generó de alguna manera repercusión internacional y tiene que ver con la ley de amnistía que ha sido propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Será derivada a la Asamblea Nacional para su votación. Vamos a escuchar cómo también a ello se refería el secretario general del PSUV, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Fue la compañera Delcy al TSJ en el inicio del año judicial y allí hizo un anuncio fundamental para la convivencia en nuestro país, la ley de amnistía. La ley de amnistía que tiene que ver con la revisión de la situación judicial de algunas personas que sin duda han cometido delitos y hechos condenables. No hay ninguna duda en ese sentido. Y que ojalá entiendan que se les está dando una oportunidad de hacer política como corresponde. Como corresponde. Sin pensar en quemar vivos a seres humanos, sin pensar en asesinar a su propia gente o montarle celadas para asesinarlos, sin pensar en quemar autobuses, sistemas de transporte, sin pensar en asesinar al presidente Nicolás Maduro, sin pensar en quemar los centros de salud, de degollar motorizados, sin pensar en ponerle bombas a personas que decidieron que eran objetivos políticos.
Profesor Atilio Borón, esta es una ley de amnistía general para todos estos hechos violentos que se desataron desde 1999, la llegada de la Revolución Bolivariana. Y con ello, un perdón en un momento de una agenda de paz. Así también lo quiero transmitir. Un momento quizás clave, esa es mi pregunta para usted, de una oposición o de las oposiciones para construir o seguir construyendo Venezuela. ¿Cómo debería tomarlo la oposición en medio de todo este escenario que atraviesa esta nación? Bueno, yo creo que la oposición tiene que actuar muy responsablemente. Le están dando una oportunidad única que no se da en muchos países para gente que realmente ha perpetrado actos de una violencia extrema, como recién decía Diosdado Cabello, ¿verdad? Entonces, sí se les da la oportunidad de reintegrarse a la vida política venezolana, si van a apostar a las reglas del juego, si van a actuar de conformidad con lo que marcan las leyes, los estatutos legales, las normas que rigen la vida política, no hay ningún problema. Ahora, igualmente va a haber que ser muy estricto porque sabemos nosotros que dentro de esa agrupación de una oposición que se proclama democrática, aunque no lo es, ¿verdad?, hay personajes que están haciendo hicieron toda su vida una apuesta por la violencia. Entonces ahí tampoco se puede caer en la ingenuidad de pensar de que por el hecho de que son amnistiados van a realmente adoptar un comportamiento democrático acorde con lo que se espera. Va a haber que estar muy atentos a todo eso y ser muy implacables cuando alguna de esas personas vuelve a las andadas, organizan guarimba o actos de violencia, etcétera, porque no nos olvidemos que en este momento en Venezuela hay muchos agentes de la CIA, probablemente del Mossad también, que van a tratar de calentar la calle. No nos hagamos ninguna ilusión. Esto es un proceso que está recién comenzando, es un proceso fundamental para Estados Unidos y para nosotros latinoamericanos, y por supuesto para Venezuela en primer lugar, y hay mucha gente que quiere tratar de descarrilarlo, volver a la senda de la violencia e inclusive plantear un escenario violento que desemboque en una especie de dictadura militar o un nuevo ataque de los Estados Unidos. No nos olvidemos de que Donald Trump ha dicho, si es necesario, vuelva a bombardear. O sea, hay que estar muy atentos para mantener este sistema funcionando con un mínimo de apelación a la violencia y reconociendo que hay actores violentos muy fuertes en la derecha de todos los países de América Latina y sobre todo en Venezuela. La de paz, por eso se convierte más clave en este momento marcada en una unidad. Profesor Atilio Borón, un placer haberlo tenido con nosotros en este programa especial del MAPA. Gracias por atender nuestra llamada en Telesur. También agradecemos a nuestro invitado en estudio, Jean Paul Merz. Gracias también por acompañarnos, analista internacional, por su tiempo en este programa especial de El Mapa. Finaliza el programa y, como siempre, a ustedes agradecerles por su gentil sintonía. Venezuela, a un mes del secuestro de su presidente y la primera dama, Cilia Flores, se mantiene en resistencia en defensa de su soberanía. Soy Paola Pérez. Será hasta un próximo encuentro.